Bastión político. Aquí desafiamos las agendas que amenazan la vida, la familia y nuestras libertades fundamentales. Bastión político, un programa de Hazte Sentir. ¿Qué tal, estimados amigos de Bastión Político de Hazte Sentir? A todas las nuevas personas que nos visitan, estamos muy contentos de volver en esta emisión del podcast. Ustedes saben que ya tenemos este podcast con Bastión Político desde hace un tiempecito, pero habíamos dejado de subir actualizaciones, pero ya volvimos para que podamos hablar de viva voz de todos los temas sobre vida, familia y libertades fundamentales. Y hoy traemos un tema que es importantísimo, algo que nos duele a los mexicanos, que nos duele a nuestros hermanos de Latinoamérica y sobre todo a nuestros hermanos de Nicaragua. El tema de la libertad religiosa, que pues bueno, no es un tema ajeno para nosotros los mexicanos y mucho menos para toda América Latina. Por eso hoy vamos a hablar sobre el tema de Daniel Ortega versus la Iglesia Católica en Nicaragua. ¿Esto por qué? Porque si ustedes estuvieron atentos a nuestro número de Bastión Político de esta semana, se habrán dado cuenta que informamos que ahora, continuando con esta persecución contra la Iglesia, el gobierno en turno de Nicaragua ha cancelado la personalidad jurídica de Cáritas Diocesana en Matagalpa y de otras 14 organizaciones no gubernamentales. Estas medidas incluyen la incautación de bienes y pues se justifica por supuestos incumplimientos administrativos. Esto es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque Cáritas es una de las instituciones de la Iglesia que más ayuda a los pobres, a los desfavorecidos, que hace una gran labor social. Pero bueno, para no darle más preámbulo, hoy está con nosotros dos invitados que realmente nos van a dar un testimonio muy grande sobre estos temas. Y bueno, ya para no alargar más, tenemos aquí a Ivania Álvarez y a Hugo Rico. Ellos han sido luchadores en esta causa, han sido activistas y pues bueno, sobre todo Ivania ha vivido esta situación en carne propia. Ivania es una exiliada y excarcelada política de Nicaragua, evidentemente, es licenciada en psicología y actualmente trabaja en la dirección de redes ciudadanas del Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas. Por su parte, Hugo Rico Sánchez es coordinador nacional del Movimiento Solidar en México, es licenciado en administración y estudió la maestría en doctrina social de la Iglesia. Es un activista que ha organizado las vigilias de oración frente a las embajadas de Argentina y Nicaragua. Verdaderamente estamos muy honrados de que hoy nos acompañen y pues bueno, tenemos mucho por qué hablar, mucho que ir viendo. Entonces, pues para comenzar, yo quisiera preguntarte, Ivania, rápidamente, para los que no sepan o desconozcan o no estén tan enterados de este contexto, ¿qué es lo que está pasando en Nicaragua? Primero, ¿cómo es que llegamos a este punto tan grave en el que se le prohíba la actividad a una organización como es Cáritas de la Iglesia Católica? ¿Cómo es que llegamos a este punto y qué es lo que está pasando actualmente? Hola, un gusto estar en tu espacio de Bastión Político y gracias por el espacio para poder seguir hablando de la terrible situación de violación de derechos humanos en que se encuentra Nicaragua, con casi 1 millón de exiliados en diferentes países, la mayoría en Estados Unidos, España, Costa Rica y México, y en diferentes partes del mundo. La crisis de Nicaragua, que comenzó en abril del 2018, se ha intensificado de diferentes formas. El gobierno de Nicaragua ha sido declarado criminal de lesa humanidad por los asesinatos de más de 355 personas en la protesta pacífica de abril 2018 y persiste un sinnúmero de violación de derechos humanos, por lo que está siendo también investigado. El tema de la persecución religiosa está muy ligado a las protestas del 2018, ya que las iglesias se convirtieron en espacios de refugio y en espacios de solidaridad en ese momento, sobre todo para la recolección de alimentos, para poder curar personas heridas, para refugiar a personas perseguidas y sobre todo por la participación que tuvo la Iglesia Católica en el reconocido diálogo del 2018, donde se pretendía llegar por la vía pacífica a la resolución de las protestas. Esto no pasó, el diálogo no tuvo ningún buen resultado. En Nicaragua han habido, del 2018 a la fecha, más de 2.000 personas
en la cárcel por persecución política, religiosa, y también han habido pues un sinnúmero de exilio forzado, ¿verdad? En este tema de exilio forzado se encuentran 222 personas a las que se les ha quitado su nacionalidad y luego otras 94 a las que también se les quitó su nacionalidad y un sinnúmero de destierros. Quisiera compartir el informe llamado Cierre del Espacio Cívico, publicado en 2023, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos constató que la persecución religiosa se intensificó con la detención arbitraria y expulsión de personas religiosas sin garantías al debido proceso, la prohibición de los actos religiosos y la celebración de misas, así como el cierre forzado de radioemisoras, centros de estudios y universidades vinculadas a congregaciones católicas. Desde octubre de 2023, más de 200 personas religiosas han sido desterradas, expulsadas o les fue negado el ingreso al país. En total, desde el 2018, 46 sacerdotes y obispos han sido excarcelados y expulsados al Estado Vaticano o a los Estados Unidos. Actualmente, otros laicos vinculados con la Iglesia Católica permanecen en prisión, entre ellos los colaboradores de Caritas Estelí, en un total de 9 personas que todavía guardan prisión en las cárceles de Nicaragua y que son catalogados e identificados como presos políticos. Pertenecían a la Asociación de Caritas en el departamento de Estelí. Y ahí encontramos a gente pues laica que era colaboradora, ¿no? El guarda de seguridad, la contadora, la recepcionista y promotores de Cáritas se encuentran guardando prisión en este momento. Así también ha habido otro tipo de persecución religiosa contra las iglesias evangélicas o protestantes, como se les conoce, que también están guardando prisión, y hay un sinnúmero de personas que están bajo anonimato, que no sabemos, ¿verdad?, a qué congregaciones pertenecían, pero que también están guardando prisión. En su informe sobre libertad de religión y creencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió que este tipo de acciones forman parte de un contexto sistemático de represalias contra la Iglesia Católica debido a su rol en el diálogo nacional y a su función de denuncia de las violaciones de derechos humanos en el país. Y creo que aquí, pues, quienes no conocen el tema de Nicaragua, pues requerirán leer un poco más sobre el contexto, pero hemos llegado a la situación extrema de la prohibición de misa, el secuestro de sacerdotes, la expulsión al Vaticano de sacerdotes y personas cercanas a la Iglesia, y la persecución religiosa de quienes tienen algún rol en las iglesias católicas, como seminaristas, hermanas de la caridad o monjas que están haciendo su servicio, así como personas administrativas allegadas a la iglesia, tienen prohibido usar redes sociales o poder, digamos, expresarse de alguna forma o hacer alguna crítica. Está totalmente prohibido. En Nicaragua, hasta el día de ayer, llevábamos más de 5.000 ONG a las que se le ha retirado la personería jurídica, y ayer vimos una conducta diferente del régimen de Ortega Murillo, donde le ha quitado la personalidad jurídica a instituciones allegadas a la Iglesia protestante y también a la Iglesia católica. Ok, realmente es impresionante toda la cantidad de información que nos acabas de dar, de todo el panorama que tenemos. Lamentablemente a veces somos un tanto ajenos a las situaciones, a pesar de que lo conocemos, lo sabemos, pues bueno, no nos podemos imaginar hasta que estamos escuchando ahorita carne propia. A ver, un poquito para entender, ¿cuál es la justificación? O sea, ¿bajo qué cargos, por qué se está haciendo esto contra la Iglesia Católica? ¿Cuál es la respuesta del gobierno o por qué justifican estos actos? Sí, creo que para un poco de contexto hay que decir que a finales del 2020 se iniciaron 3 tipos de leyes nuevas en Nicaragua para darle persecución a los activistas y opositores del país, y en esto incluía a cualquiera que se opusiera al régimen y no colaborara. Estas 3 leyes, una es el ciberdelito, es decir, aquella persona que postea o ocupa las redes sociales para atacar al gobierno. El problema de esta ley es que es bien ambigua. Si, por ejemplo, decís libertad para Monseñor Álvarez, ¿no? Eso puede ser considerado un ataque al régimen y hay gente que está en la cárcel por eso.
Si decís, por ejemplo, en Nicaragua está prohibido ir a misa en una red social, eso podría considerarse también un ataque al régimen y podrías ir a la cárcel por eso. La otra ley es la conocida como ley de agentes extranjeros, es decir, aquella ONG que reciben dinero del extranjero, de la cooperación, y que el gobierno considere que esta organización está atacando la estructura del régimen, que es lo que ha pasado con muchas ONG. Y la tercera y la más fuerte, y por la que se le ha acusado a la gran mayoría, es, y por la que estuvo acusado Monseñor Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa, el único monseñor en Latinoamérica que ha guardado prisión por persecución política y religiosa en los últimos tiempos, es la ley de traición a la patria, más conocida como ley de soberanía, que dice de que todo aquel que atente contra la soberanía del país o que inste a criticar al gobierno puede ir a la cárcel. Entonces, las tres leyes son bien ambiguas y están a la interpretación del régimen. Estas leyes han funcionado para darle persecución a la oposición, activistas de derechos humanos y todo aquel ciudadano común que pueda oponerse al régimen. Entonces, el por qué, yo explicaba, pues la Iglesia jugó un papel determinante en el proceso de las protestas del 2018 a la fecha, fueron quienes estuvieron, digamos, instalando el diálogo y mediando en este diálogo nacional que no tuvo ningún resultado, y también porque desde las iglesias, desde estos espacios, se promovía, ¿verdad?, la libertad para quienes estaban en la cárcel, se instaba a la paz, y todo esto fue considerado por el régimen como ataques a esta estructura autoritaria con la que ejercen el poder en Nicaragua. Entonces, los motivos son muchos, pero quiero decir también que, aunque si bien lo más duro o visible que ha vivido la población nicaragüense ha sido el seguimiento a la Iglesia Católica, hay otros grupos que también a través de estas leyes se les ha perseguido, como por ejemplo los periodistas. En Nicaragua no hay un solo periódico que corra, todos los medios de comunicación le pertenecen al Estado, son propiedad del Estado y dirigidos por los hijos de la pareja dictatorial, ¿verdad? No hay un medio independiente. También se les persiguió a médicos, abogados o todo aquel que estaba ejerciendo alguna actividad pública que incidiera en la población, también fueron perseguidos a través de estas leyes, y lógicamente creo que dejaron de último a las iglesias porque les representaba un gran poder y representaban, digamos, algo con que la gente se siente identificada y no querían, digamos, que levantara ningún tipo de protesta, pero después de haber cerrado ONG, medios de comunicación, haber cercenado espacios de actividad pública, haber prohibido reuniones y organización, cercenado partidos políticos, pues han ahora dado con más fuerza la persecución religiosa, aunque no es nueva, ahora definitivamente es más despiadada. Ok, pues es que es impresionante, o sea, nos estás diciendo que los propios laicos, o sea, los líderes religiosos, pues van por delante, ¿verdad? Como los obispos, pero los propios laicos, o sea, personas que sirven en la iglesia, como mucho del público que nos escucha, que tiene su trabajo, que los fines de semana, entre semana, sirve en la iglesia, hace algún servicio, pues bueno, también le ha tocado sufrir esto, ¿no? Nos comentabas también, pues, que desde un principio comenzaron a estar en contra, pues, de todas estas actividades que la iglesia realiza, que Cáritas realiza, de apoyar a la gente, apoyar a los pobres. Me gustaría saber cómo era la vida de la iglesia en Nicaragua, de la libertad religiosa, previo a todas estas leyes que nos comentas, a todo este régimen, y cómo fue esa transición, o sea, ¿cómo se sintió esa diferencia? ¿Qué hizo la gente en ese ínter? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, Nicaragua es un país católico, ¿verdad? Se aseguraba que más del 50% de la población profesaba la religión católica, y hay otro por ciento también que pertenece a las iglesias protestantes, que nosotros las llamamos iglesias evangélicas, ¿no? Y por tanto, de un lado o del otro, es un país creyente, ¿verdad? Cristiano, y en un principio de la toma de poder en el 2006 de Daniel Ortega con su esposa y sus hijos, tuvieron una relación bastante amable,
¿verdad? Si bien no se cooperaba con tanto, digamos que hubo mucho acercamiento a la iglesia protestante, pero se vio en su mayor momento, creo, un buen andar entre el gobierno y la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas, que crecieron muchísimo en esa época, ya que se les otorgó mucho personería jurídica para que pudieran, digamos, atraer o traer este apoyo internacional. La situación empezó a cambiar básicamente en el 2018, cuando este buen andar en el que se miraba públicamente, la iglesia empezó a criticar, y creo que la posición en el diálogo de algunos obispos definitivamente marcó la diferencia, ¿no? Los obispos estaban a favor de la población, estaban a favor de que se buscara una salida pacífica para la situación. Yo creo que ahí se hizo ese rompimiento del buen andar que habían tenido en años anteriores. Para darte una sola idea, en una sola noche secuestraron a 7 obispos encargados de la diócesis departamentales, y en 24 horas después estaban en Roma. Y esto ha sido como una táctica, ¿no? De subirlos al avión y ponerlos en Roma y que vean allá qué hacen. Entonces, ya llevamos 46 sacerdotes puestos en el extranjero, pero creo que si hablamos de tiempo, creo que el 2018 marcó ese buen andar. Y digo buen andar desde una autocrítica, porque sí, la iglesia había estado muy cercana al gobierno de Daniel Ortega, y habían estado muy cercanos también en temas, digamos, de cooperación y demás. Entonces, ese buen andar fue pues el acercamiento que tuvieron los obispos, sobre todo Monseñor Rolando Álvarez, Silvio Báez y otros obispos que abrieron las puertas de las iglesias para que las madres víctimas, digamos, o que habían perdido a sus hijos, o familiares que habían perdido a sus hijos en la protesta, tuvieran ese espacio para regocijarse. Y creo que eso fue una cosa que marcó. Luego, recordemos también que las iglesias sirvieron de espacios de protesta, es decir, que abrieron sus puertas a los perseguidos y a los familiares de los presos políticos y demás. Yo personalmente fui a la cárcel, me atraparon afuera de la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya, quien estaba en huelga de hambre, el padre Edwin Román, con familiares de presos y presas políticas que pedían la libertad de sus hijos, y fuimos detenidos por apoyar esa protesta. Entonces creo que ese espacio de la iglesia, sobre todo los atrios, ¿verdad? Y los espacios de fuera de la iglesia sirvieron muchísimo para las protestas. Catedral en Managua también fue un espacio donde se hicieron marchas, plantones, vigilias y demás, y creo que el abrir las puertas marcó también la diferencia para la persecución. Ok, muchas gracias, Ivania. La verdad es que se me ocurren muchas cosas que podemos estar hablando. Ahorita comentabas tú que vaya, sí hay instancias internacionales que han estado pues interfiriendo de alguna manera, alzando la voz, como la Corte Interamericana, pero bueno, ahora voy contigo, estimado Hugo. ¿Cuál es la reacción internacional que se ha tenido de otros países, de organizaciones internacionales, respecto a este tema en donde se está vulnerando la libertad religiosa del pueblo de Nicaragua? ¿Cuál ha sido esa reacción? ¿Ha sido positiva, negativa? Y aquí en México, ¿qué es lo que se ha estado haciendo? Bueno, primero que nada, Luis, gracias por el espacio, por la oportunidad de estar abriéndonos este espacio tan importante. Creo que tú lo has dicho muy bien, es muy importante que nos demos cuenta en México, pues la situación tan complicada que viven nuestros hermanos en Nicaragua, y pues también recientemente lo estamos viendo en Venezuela. O sea, creo que para quienes todavía piensan que el autoritarismo y las dictaduras, sobre todo de izquierda, son algo positivo para nuestros países, pues la verdad es que ahí está, esta es la mejor prueba, ¿no? De cómo puede destruirse una sociedad que durante muchos años ha ido trabajando
para construir las bases democráticas, las bases de libertad, las bases, obviamente, de una sociedad pues, que quiere salir adelante, ¿no? Y pues nos damos cuenta cómo, pues desafortunadamente estos dictadorzuelos, porque también ese es el tema, ¿no? O sea, son personas que desgraciadamente no tienen esos valores y principios que incluso muchas de estas instituciones que ahora destruyen, gracias a esas instituciones es que ellos llegaron al poder. Claro. Y vemos cómo las destruyen, ¿no? O sea, y eso como que también debe ser esa frase, ¿no? De cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? O sea, lo que estamos viviendo en México definitivamente vamos camino, ya estamos en ese camino también. ¿Y qué decir? Pues obviamente de la complacencia y de la falta de decisión política de nuestro gobierno para denunciar precisamente estas situaciones de injusticia a nivel internacional. Entonces, pues mira, Luis, nosotros, pues ahora sí que desde nuestras propias trincheras, ¿no? Muy importante, como lo acabas de comentar y como nos lo está diciendo Ivania, que haya espacios donde se pueda decir la verdad. Y la verdad de lo que está viviendo el pueblo de Nicaragua, pues la verdad es que no quisiéramos repetirla aquí en México. Es increíble que a 100 años ya de que nosotros en México vivimos una persecución religiosa donde nuestras libertades de culto y de religión fueron vulneradas, pues pareciera que no aprendemos, ¿no? Y no aprenden estos gobiernos autoritarios. Entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Desde nuestras trincheras, obviamente, apoyar y hermanarnos y solidarizarnos con nuestros hermanos de Nicaragua en este sentido, apoyándolos en la medida de nuestras posibilidades. ¿Cómo? Pues obviamente lo que hemos hecho, Luis, y con el apoyo también la compañía de Ivania y de otros amigos que están en el exilio de Nicaragua, pues el poder acompañarlos en estas vigilias de oración que hemos hecho ahí justo en la Embajada de Nicaragua en México, ahí en Polanco. Entonces, pues bueno, es parte de lo que, del esfuerzo que estamos haciendo desde nuestras posibilidades y por supuesto todo espacio en el que podamos ser voz justo del pueblo nicaragüense que no la tiene en este momento, pues abrir esos espacios. Entonces, pues agradecerte nuevamente, Luis, y por supuesto agradecerle y felicitar a Ivania por esa valentía, por ese arrojo y por esa decisión, porque ha de ser muy difícil, por lo que también ella me ha compartido en personal. Pues imagínate, estar fuera de su patria, estar fuera de su familia, perder prácticamente todo, o sea, y esto por el capricho y la insensibilidad de estos gobernantes de cuarta, que pues lo único que hacen es hundir más en la miseria y en la desolación a nuestros países hermanos como Nicaragua. ¿Crees, Hugo, que ha habido cierta censura o tratar de invisibilizar esta situación? Es decir, sabemos que estos temas no siempre son vistos en la prensa nacional ni nada por el estilo. ¿Crees que es algo a propósito o por qué esto no se está haciendo tan presente como debería de ser en una violación tan grande de los derechos humanos como la libertad religiosa? Mira, pues creo que también ahí hay un tema ya también de tipo, yo te diría, contubernio de los mismos medios de comunicación, ¿no? O sea, en particular y en concreto aquí en México, pues digo, creo que lo sabemos, la mayoría de los medios comunicadores están alineados precisamente con el régimen de la 4T, ¿no? Aquí en México, eso lo sabemos. El que se quiere salir del huacal, pues obviamente pues está siendo ya también perseguido de manera política, ¿no? Entonces, y pues yo creo que sí hay un tema de temor, hay un tema de falta de responsabilidad
por parte de los medios de comunicación y de información, y definitivamente del tema de la indiferencia. Yo creo que eso es lo que más nos está pegando y lo que está permitiendo que lleguemos a estas situaciones, ¿no? O sea, en México la indiferencia social, la indiferencia ante estos temas, pues es algo que cada vez se ve más fuerte. Y Vania no me dejará mentir, esa primera manifestación que hicimos ahí afuera de la embajada, pues éramos, yo creo que cerca de 100 personas, ¿no? O sea, y de pronto, ante cada noticia que se ha dado de cómo va el tema, por una parte, de la momentánea liberación de Monseñor Rolando Álvarez y después de su exilio al Vaticano, pues organizábamos estas vigilias de oración y pues la gente pues ya deja de participar. También sabemos que hay pues hay otros intereses, pero sabes, también ya es un tema abrumador, es un tema que abruma, el que si no es Nicaragua, es Venezuela, y si no es Venezuela, aquí en México es el atentado contra los derechos humanos, la persecución religiosa que también vivimos allá aquí en México, no tan grave como lo están viviendo en Nicaragua, pero sí a nivel político y sobre todo lo que te comento, Luis, a nivel de la indiferencia de la gente. Creo que eso es lo que más está ahogando estas iniciativas y estas voces de libertad. Exactamente, creo que ese es el gran dolor y el gran mal que debemos vencer, es la indiferencia, el pensar que a mí no me va a pasar, que eso está muy lejos, que eso nunca va a suceder aquí. Creo que es importante esto. Agradecemos siempre que hay en estos ambientes, ustedes lo saben con el trabajo que hacemos en Bastión, en este sentir, pues hay muchas movilizaciones, hay muchas veces que hay que ir y alzar la voz por los que no pueden hacerlo. Sabemos que todos tenemos muchas cosas que hacer, pero agradecemos a las personas como ustedes que están al 100% dedicados a esto y también a las personas que siempre nos han acompañado, pero decirles, siempre hay que hacer un esfuerzo por defender a los que no tienen voz, porque no sabemos cuándo nos vaya a pasar a nosotros alguna injusticia, por más pequeña o por más lamentable y grande que sea. Ninguno de nosotros está libre de sufrir una injusticia. Para ir cerrando este programa, la verdad es que me gustaría hablar mucho más de todo esto. Ojalá podamos compartir en otro momento nuevamente este espacio, porque creo que hay muchísimo que podemos hablar. Estimada Ivania, tú fuiste, como ya nos dijiste, encarcelada y has sido exiliada. De manera muy concreta, ¿nos puedes contar pues esta experiencia? O sea, es algo que escuchamos, que vemos, pero realmente, ¿qué implica el dejar tu país, el que seas alejada de tu familia, toda esta gran pena que has tenido que atravesar, lamentablemente? Sí, creo que es importante y aunque cada historia cuenta, creo que es importante también hablar de la situación en números de Nicaragua, aunque siempre hemos sido un país migrante económico por ser un país tercermundista y ser el segundo país más pobre de la región. Los índices de migración en Nicaragua superan el 1000%, y para un solo dato, en el 2017, antes de la crisis, Estados Unidos decía que recibía como máximo entre 6.000 y 7.000 nicaragüenses al año. Para el año 2021, y solo en el año 2021, recibió 322.000 nicaragüenses. Esa es una cifra más que espantosa. Nosotros ese año alcanzamos un porcentaje migratorio que solo nos superaba Afganistán, que está en guerra y que tiene una migración forzada por temas de violencia, la más grande en el mundo. Nosotros somos apenas 6.8 millones de nicaragüenses y casi 1 millón de nicaragüenses hemos salido desde el 2018 a la fecha. Una situación que agrava nuestra situación económica, nuestra situación de vulnerabilidad en el exterior. Yo estoy muy agradecida con México por haberme otorgado un refugio político, por obtener hoy una residencia permanente y por tener el espacio de libertad para poder seguirme expresando, pero definitivamente no es la misma situación para todos, ¿verdad? Los defensores de derechos humanos, más de 2.000 personas han sido despojadas de su nacionalidad, no tenemos pasaporte, no tenemos una identidad de nuestro país. Entonces,
es luchar contra la inseguridad de los países donde vamos, es luchar contra la legalidad para obtener algún documento que nos garantice una estabilidad al país que vamos, es luchar contra la violencia que se vive en las fronteras para poder llegar a un espacio seguro, y también luchar con este golpe cultural que, aunque México se parece mucho a nuestra región, pues nunca es igual, ¿verdad? Y otros con nacionales pues en peores situaciones, con otros idiomas, con otras culturas, con otras leyes a las que no estamos acostumbrados. Entonces, yo creo que el dolor del exilio para los nicaragüenses en estos últimos 6 años pesa un montón. Seguimos insistiendo que se nos deje retornar de manera segura a nuestro país. Agradecemos muchísimo a los países que nos han regresado, que nos han recibido, perdón, pero seguimos luchando por el retorno seguro que garantice libertad y derechos fundamentales dentro de nuestro país. Y por eso digo, no quiero hablar en nombre mío, sino en nombre de ese casi 1.000.000 de personas que estamos fuera. Y aquí estamos de todos los colores y de todas de todas las costumbres, edades y género. Yo creo que es importante mencionar que si bien al gobierno de Ortega Murillo, al régimen se le considera de izquierda, es importante decir que nosotros como nicaragüenses no tenemos un problema ideológico en este momento, porque Ortega, el régimen de Ortega no se comporta ni siquiera como un gobierno de izquierda medio decente, ¿verdad? Y creo que otros países como Chile, Colombia, bueno, otros países que también tienen algunas posturas de izquierda, como Brasil en este momento, que también se está pronunciando, han dejado claro que Ortega no pertenece a esta línea de izquierda progresista o que garantiza algunos derechos fundamentales. Yo creo que es importante mencionar que nosotros no tenemos una lucha ideológica entre derecha e izquierda, tenemos una lucha básica, de derechos básicos fundamentales, como poder vivir en nuestro país, poder tener derecho a una identidad de donde nacimos, entonces, y de que pare la persecución, porque quiero decirte que en la cárcel han habido y están todavía muchos que apoyaban a este régimen y que los consideraron traidores. Entonces, esta lucha para nosotros no es un tema ideológico políticamente, sino un tema de derechos básicos fundamentales, y por eso exigimos, pedimos y rogamos a los países miembros de la región que vuelvan la mirada hacia Nicaragua, ¿verdad? En Venezuela hace muy poco se pudieron hacer elecciones, en Nicaragua no hay forma de hacer elecciones porque ni siquiera tenemos derecho a la organización, no hay partidos de oposición, no hay espacio cívico abierto. Entonces, si hay alguien en una peor situación, es este pequeño país de Centroamérica donde está muy cerca, ¿no? Estamos muy cerca y han dejado de voltear los ojos porque hay otras preocupaciones en el mundo, pero pues insistir que la situación de nosotros es grave y es insostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivania. Te agradezco mucho este espacio y todo lo que nos has compartido. Realmente es una realidad que está aquí, que está viva. 1.000.000 de personas que están fuera de su país. Eso es algo terrible, es algo pues que no debería ser. Y qué bueno que lo mencionas, no es una lucha ideológica. Muchas veces las cosas no se tratan de tomar una parte u otra, sino simplemente de ir por lo mínimo básico, que es el derecho a una identidad, el derecho a un libre tránsito, el derecho a estar en mi propio país, en mi propia casa. Qué bueno que lo mencionas aquí. Para cerrar y terminar este programa, yo les quisiera pedir a ambos, empezando por ti, Hugo, que nos dijeras qué esperanza hay en medio de todo esto y también, pues, ¿dónde podemos seguir el trabajo que han estado haciendo ambos? La pregunta es para ambos. ¿Qué esperanza hay en medio de todo este panorama y qué trabajo están haciendo y cómo los podemos seguir y apoyar? Empezamos contigo, Hugo. Gracias, Luis. Pues bueno, estás aquí un poquito en medio de la tormenta, pero pues agradecerte nuevamente, Luis, a ti, hace sentir esta oportunidad, este espacio en el que, pues, como lo has dicho bien, pues queremos visibilizar la situación tan complicada que viven nuestros hermanos en Nicaragua. También hemos hecho, obviamente, algunas actividades, algunas acciones para denunciar pues cómo se atenta contra los derechos humanos en Venezuela, en Argentina. Creo que aquí lo importante, Luis, es que
efectivamente seamos solidarios con quienes están sufriendo estos momentos de persecución. En el caso concreto de Ivania, pues están viviendo estas situaciones de exilio y que definitivamente pues no es algo que queremos para nadie, ¿no? O sea, queremos el pueblo latinoamericano, ahora sí que los hermanos latinoamericanos tenemos una identidad también muy, muy clara y muy, muy importante. Lo dijo muy bien Ivania. En estos momentos de crisis y de dificultad, lo más triste es que quien ha sido durante muchos años la esperanza, la fuerza y el sostén de Nicaragua en el tema del apoyo, de la caridad, de la ayuda humanitaria, que es la Iglesia, es precisamente quien ahorita está siendo más atacada. Y esto obviamente creo que es algo que tenemos también que denunciar, se tiene que decir, se tiene que denunciar la injusticia y por supuesto pues hay que hacer lo que está en nuestras manos, lo que está en nuestras posibilidades. En este sentido, pues por supuesto invitarlos a que quienes gusten acompañarnos, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Solidar. Ahí en Facebook pueden encontrarnos, en Instagram, búsquennos como Solidar MX y ahí es donde prácticamente llevamos a cabo nuestras activaciones, donde queremos, y lo hemos platicado también, Luis, pues ser voz de los que no tienen voz y apoyar precisamente iniciativas que vayan en favor de la defensa de la vida, de la familia y de las libertades fundamentales del ser humano, en este caso la libertad religiosa, y obviamente cómo se atenta contra ella en Nicaragua. Entonces, pues la invitación sería esta, quienes nos están escuchando, si gustan seguirnos, acompañarnos, de esta manera podemos unirnos, podemos sumarnos. Y por supuesto también que todo espacio en el que podamos visibilizar lo que está pasando en Nicaragua, pues ahí yo sé que Ivania está más que dispuesta para poder compartirnos también lo que está pasando. Estamos en comunicación constante con ella para precisamente ir viendo y checando cómo podemos también apoyarla en otras situaciones. Entonces, pues bueno, sería eso básicamente, Luis, y agradecerles muchísimo el espacio. Dios les bendiga, seguimos unidos en oración y en solidaridad. Ese es nuestro lema del movimiento, unidos en oración y en solidaridad, sabiendo que estamos en una batalla no nada más cultural también, estamos en una batalla espiritual, en donde pues bueno, sabemos que el enemigo no son las personas. Nuestra batalla es contra el maligno y sabemos que él es el que de pronto entra en los corazones de las personas, de los gobernantes, de las personas que causan odio y violencia, y pues por supuesto pedimos a Dios que toque sus corazones y que pronto, muy pronto puedan nuestros hermanos de Nicaragua vivir en paz y en libertad. Gracias, Luis. Excelente, muchas gracias, Hugo. Muy valioso esto que nos compartes. Les pedimos que ahí sigan las redes sociales de Solidar. Y finalmente, Ivania, pues nuevamente la pregunta, ¿qué esperanza hay en medio de toda esta situación? Y pues también dónde podemos seguir tus pasos, tus huellas para seguir apoyando en lo que nosotros podamos. Sí, yo creo que es importante mencionar que hay diferentes personas organizadas o digamos algunas personas que tuvieron relevancia o liderazgos en las protestas que están en diferentes países. En el caso de nosotros que estamos en México, nosotros pues seguimos esperando que se nos abran puertas para poder aclarar, para poder instar al apoyo, para poder, digamos, poner al día de lo que está pasando en diferentes instituciones en México. Creo que es un país cercano para nosotros por un tema ideológico de hace muchos años que tuvieron que ver con la revolución sandinista y también por un tema
académico, muchos estudiantes de Nicaragua han venido acá. Entonces, sí, México ha sido un país hermano para Nicaragua desde antes de los 80, y creo que sería importante seguir abriendo estos espacios aquí en México, en cualquier índole, ¿no? Académica, religiosa, política, donde podamos explicar y visibilizar la situación de Nicaragua. Hemos estado buscando este corredor, digamos, humanitario para las personas que se encuentran en peligro dentro de Nicaragua, y no solo en temas religiosos, sino también al personas activistas de derechos humanos, periodistas, defensores, etcétera, que puedan, digamos, tener un espacio para poder seguir ejerciendo su labor dentro de México. En ese buscar también seguimos esperando que algunas instituciones nos abran las puertas para que se cierren los apoyos que está recibiendo desde México, Nicaragua desde México, y bueno, y también visibilizar su situación política, ¿no? Porque mucha gente, como ya lo mencionaban acá, dicen, bueno, como son de izquierda, pareciera que son los mismos, pero bueno, México en este caso inclusive ha solicitado, digamos, a algunos presos políticos y no han tenido respuestas. Entonces, nosotros seguimos abiertos a cualquier espacio para poder visibilizar la situación de Nicaragua. Y creo que México podría ser un buen canal, ¿no? Para poder hacer este corredor humanitario para quienes siguen sufriendo persecución en Nicaragua. Así que bueno, agradecida con este espacio y decirle que eso es lo que esperamos, ¿no? Que se nos abran muchísimos más espacios y que tenemos fe de que así como hubo una colaboración en otros años, pues se puede hacer de nuevo, ¿no? Esta hermandad con quienes estamos solicitando la libertad para Nicaragua, para quienes están dentro, y el retorno para quienes están fuera. Excelente, Ivania. Pues en verdad muchísimas gracias. Creo que el tiempo no es suficiente para poder realmente platicar de todo estos temas tan relevantes, tan importantes, pero sobre todo es importante visibilizarlos. Le agradecemos mucho a todas las personas que nos han acompañado en esta emisión. Les pedimos que lo compartan. Ya lo han escuchado ustedes. Necesitamos que esto se escuche, que esto las personas lo sepan, así que compártanlo a todos sus contactos. Estén ahí al pendientes del trabajo que hace Hugo, que hace Ivania, y pues el pueblo mexicano siempre, creo que uno de sus grandes valores y máximas es la solidaridad, efectivamente. Entonces, pues que no solamente es entre hermanos mexicanos, sino también con nuestros hermanos de otros países, con nuestros hermanos católicos en Nicaragua, evangélicos, sea quien sea, pues que se vea esta solidaridad con esto que nosotros vamos a ir apoyando. Les agradecemos nuevamente su participación, Iván y Hugo. Espero que no sea la última vez que los veamos por aquí. Les agradecemos mucho y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Compartan este video, compartan este episodio de podcast y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.